el acta de la sesión número 10 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. La señora secretaria tiene la palabra. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Copia de resolución dictada por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema reiterando que el Poder Judicial no participa en actos de gobierno que puedan ser fiscalizados por la Cámara de Diputados y Diputadas, como tampoco forma parte de aquellos órganos que, de acuerdo a la Constitución, les corresponde fiscalizar. Excusas del exministro del Interior, señor Andrés Chadwick, para asistir a la sesión del día de hoy, remitiéndose a la respuesta entregada a la Comisión el día jueves 28 de marzo. Excusas del exministro de Justicia, señor Hernán Larraín, para asistir hoy día, manifestando su disposición para concurrir el día lunes 15 de abril. Oficio del director del Servicio de Impuestos Internos informando a requerimiento de esta comisión sobre el resultado de la auditoría de los procesos RAF, instruido por Contraloría General de la República a propósito de la denuncia que la señora Evelyn Apeleo Toledo presentó el año 2019. Y por último, documentos que sustentan la exposición efectuada por el abogado Juan Guillermo Torres Fuentealba en la sesión de fecha 8 de abril del presente mes. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Gracias, diputado Barrera. Se ofrece la palabra respecto de la cuenta. Varios diputados Mellado. Sí, gracias, presidente. Sí, mire, estábamos antes de la sesión conversando con el diputado Barrera sobre una noticia que salió que recién la UAF este año colocó como sospechoso al señor Hermosilla por los movimientos bancarios que tenía. Entonces, nosotros no hemos citado a la UAF, creo que sería importante poder escucharlo, ¿cierto? ¿Por qué razón, después que aparecen en la prensa los hechos, comienzan a haber operaciones sospechosas? Algo está fallando en el tema de la UAF que tenemos que también nosotros verlo, presidente, y sería bueno poder invitarlos a exponer. ¿Les parece que suscribamos el acuerdo de invitar a la UAF? Diputado Barrera. Sí, presidente, en el mismo el reportaje donde aparece de este informe de la UAF, dice que hay pagos a Hermosilla realizados por el Banco Estado, en el tiempo en que me parece que Sebastián Sichel era presidente del banco. Entonces también me gustaría ver si si la comisión lo tiene bien, que lo podemos invitar para ver a qué correspondían esos pagos y todo eso. Sí. ¿Tenemos acuerdo para invitarlo? Si es que quiere. Sí. El señor Sebastián Sichel, a propósito de los contratos que se le habrían pagado al señor Hermosilla. Tenemos dos sesiones que nos restan, presidente, la del 15 y la del 17. ¿En qué fecha y para el 15? Sí, la Contralora y Hernán Larraín, que ya están confirmados para la del 15. O sea, tendríamos disponible la del 17. ¿Invitamos a estas dos personas, una entidad y la persona para el 17? Sí. Ya. Y hemos tenido respuesta por parte de la Fiscalía. ¿No hay respuesta de la Fiscalía? Ya, vamos a tratar de tomar contacto con ellos para... Efectivamente, creo que es extremadamente relevante el poder escucharlos antes de que termine esta sesión. El día de ayer, como bien decía el diputado Barrera y el diputado Mellado, salió una noticia que nos parece extremadamente grave respecto de los más de 4.370 millones de pesos que figurarían en las cuentas del señor Luis Hermosilla, muchos de ellos por parte de el Estado y algunos que no tendrían respaldo, por lo cual indudablemente lo que bien dice el diputado Mellado de poder invitar a la UAF creemos que sería del todo relevante. Nosotros también quiero dar cuenta y dejarlo acá ingresado. Hemos solicitado por oficio que se entregue el listado de los ministerios de todos los contratos que pudiese tener el señor Hermosilla hasta el año 2010
con el gobierno. Nosotros hemos recibido ya de algunos ministerios esta información. Puntualmente registra contratos en el Ministerio del Interior. Tenemos respuesta del Ministerio del Interior. Yo quiero hacer ingreso de este oficio a la comisión para que tengan acceso todos los diputados. Este oficio lo que detalla es que el señor Hermosilla habría tenido contratos con la Subsecretaría del Interior desde el año 2010 por un monto total de 212.716.623 pesos. Entre los años 2010 y 2011 el señor Hermosilla no celebró contrato alguno con el Ministerio del Interior. Entre los años 2012 y 2014 el señor Hermosilla celebró 4 contratos con la Subsecretaría de Interior por un monto de 100.566.667, correspondiente a los decretos exentos número 3874 de 2012, 698 de 2013, 1338 de 2013 y 1481 de 2013. Y entre los años 2018 y 2022 el señor Hermosilla celebró 6 contratos con la Subsecretaría del Interior por un monto total de 112 millones de pesos, correspondiente a los decretos 280, 430, 2018, 280, 352, 2020, 280, 972, 2020, 280, 980, 2020, 280, 975, 2021 y 280, 412, 2012. También le hago entrega, recibimos respuesta de la Subsecretaría de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, que indica que no registra contratos, la Secretaría General de Gobierno, que no registra contratos, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también no registra contratos. Estamos a la espera también del resto de los ministerios que nos puedan enviar su información, puesto creemos que es información el próximo miércoles. Está esperando el profesor. Sí. Vamos a... ¿no hay más varios? Ya. La presente sesión tiene por objeto recibir vía Zoom por parte del señor Cristian Maturana Miquel. Disculpe. No recibimos respuestas de los cuestionarios del Poder Judicial y del señor Delgado, el señor Chadwick. Y de la Corte Suprema sí recibimos. Ahí está la respuesta de la Corte Suprema. Esa es, pero esto es respecto del cuestionario. Sí, de las dos cosas, de la invitación y del cuestionario. ¿Se dio lectura de esto? No se dio lectura a esto. Ya. Estése a lo resuelto, que es típico de los judiciales, estése a lo resuelto. ¿Cómo? Ya, Si quiere doy lectura a sí, por favor. Porque esto es lo sustancial de toda... A ver. Si podemos dar lectura Sí, completo, el presidente se dio cuenta del pleno, en el pleno, y en la parte de síntesis es la parte resolutiva, que dice: al efecto estése a lo resuelto con fecha 26 de marzo actual, reiterando que el Poder Judicial no participa en actos de gobierno que puedan ser fiscalizados por la Cámara de Diputadas y Diputados, como tampoco forma parte de aquellos órganos que, de acuerdo a la Constitución, le corresponde fiscalizar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1 de la Constitución Política de la República y 9º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Eso es lo sustancial. Sí, bueno, yo quiero reiterar lo que dije el otro día. Hubiese sido bueno que el Poder Judicial hubiese concurrido acá, puesto nosotros queríamos poder conversar con ellos respecto a distintas temáticas. Y yo creo que ellos se equivocan porque el Poder Judicial asiste usualmente a este Congreso. De hecho, el mismo señor Matus asiste usualmente a la Comisión de Constitución. Creo que estuvo la semana pasada en la Comisión de Constitución hablando respecto de temas relativos a la legislación. De hecho, si me permite, sí. Presidente, puedo agregar que ahora la última doctrina que se enseña en la academia es que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y Legislativo ya no son órganos separados. La separación de poderes ya no se habla de separación de poderes, se habla de colaboración de poderes. Esa es la doctrina nueva, de colaborar con los poderes del Estado. Sí, yo entiendo la situación que se encuentran. Prontamente, además, la Corte Suprema tiene que fallar un
una resolución respecto a la apelación que hizo el señor Vargas respecto de los chats del señor Hermosilla, y creo que ahí va a estar bien en cuestión y es una oportunidad para que el Poder Judicial dé una señal a la ciudadanía, y aquellos magistrados que tengan contacto con el señor Hermosilla se inhabiliten de un fallo que podría involucrarlos a ellos, eventualmente si existiesen conversaciones con el señor Hermosilla. Porque de no hacerlo y posteriormente saber que hay algún contacto con el señor Hermosilla, ellos claramente caerían en la causal de acusación constitucional. Y eso creo que es relevante tenerlo sobre la mesa. Para continuar, y solo para finalizar, me acaba de llegar el oficio del Ministerio de Salud respecto de... Vamos a mirarlo y después vamos a dar cuenta al final de este oficio. Esta comisión tiene el propósito de recibir vía Zoom por parte la exposición del señor don Cristian Maturana Miquel, presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Chile, a fin de que continúe con su exposición relativa al tema investigado. Le ofrezco la palabra don Cristian. Muy buenos días, presidente, y por su intermedio a todos los miembros de la comisión y funcionarios de la Cámara. Como decíamos en la sesión pasada, nosotros teníamos con el colegio dar respuesta a algunas de las inquietudes planteadas por la señora y los señores diputados sobre el tema ético, para profundizar en algunas materias. La primera, yo creo que es la más importante, es determinar con precisión el bien jurídico que se persigue, ¿no es cierto?, a través de los profesionales, y por qué existe ese marco regulatorio del Estado, que en definitiva da cuenta que nosotros nos encontramos ante un bien de carácter público en cuanto a la trascendencia que tiene el ejercicio de una profesión, cualquiera que sea, en beneficio de la gente. Y uno se tiene que preguntar cuáles son los mecanismos de resguardo que se adoptan por el Estado para asegurar el buen servicio en el ejercicio de una profesión. Y personalmente yo pienso que el Estado tiene que asumir un papel muy activo y privilegiar, ¿no es cierto?, los mecanismos éticos, tanto en su fase preventiva, que es tener códigos de ética y comisiones de ética que den respuesta a las consultas que se formen por la ciudadanía, y además un tribunal ético de carácter nacional, universal y obligatorio para todos los abogados, sin hacer las discriminaciones de tribunales que se contemplan actualmente en nuestra Constitución. Esta regulación de las profesiones claramente se manifiesta, ¿no es cierto?, a través del control que se tiene que hacer por las comisiones de acreditación, las cuales están exigiendo, ¿no es cierto?, que para revisar esos planes de acreditación se impartan cursos éticos, pero el solo impartir curso ético a nivel de pregrado sin una mayor unión de las universidades para proseguir en su profundización requiere, ¿no es cierto?, una actividad mucho más activa, y por eso el Colegio de Abogados, como les contaba en la sesión pasada, está firmando un convenio con distintas universidades de Santiago, y esperamos después con también de algunas de provincia, para tener parámetros éticos comunes de enseñanza de las universidades como requisito, ¿no es cierto?, de cursos que se tengan que aprobar, e incluso más, dentro de los mismos exámenes de licenciatura, preguntas acerca del conocimiento y manejo de la ética por parte de los profesionales. Y en lo que hice relación con el control ético, decíamos que el Colegio de Abogados desde hace mucho tiempo tiene en su reglamento de reclamos, que pusimos a disposición de la comisión,
un tribunal ético a través del cual se juzgan las conductas, pero solo respecto de los colegiados y no de aquellos que no son colegiados. Y en consecuencia esto implica desde ya una ineficiencia respecto de lo que es la investigación y sanción de las conductas éticas desde el momento en que tenemos una gran cantidad de abogados que solo están sometidos a un régimen de control ético muy distinto al que contempla el Colegio de Abogados. Partiendo, ¿no es cierto?, porque el control ético de aquellos que no son abogados, no existe un instructor que formule cargos de oficio, sino que solo actúa a instancia de parte, y en consecuencia las investigaciones éticas que se hacen respecto a los abogados fuera del sistema del Colegio de Abogados es de muy escasa ocurrencia. Lo que no ocurre, que tampoco vamos a decir que son muchos, pero no ocurre, respecto a los colegiados, en los cuales el Colegio de Abogados sí tiene una tradición desde hace muchos años de conformar el tribunal ético para que se efectúe ese juzgamiento. En derecho comparado, siempre se ha postulado el principio de que los profesionales tienen que ser controlados por sus pares, lo que no implica una exclusividad en el juzgamiento, dado que, de acuerdo con el reglamento del propio Colegio de Abogados y que se ha respetado por nuestros tribunales, las sanciones que se aplican por los tribunales éticos del Colegio de Abogados son apelables, ¿no es cierto?, ante la Corte de Apelaciones respectiva. Si nosotros hacemos un balance de cómo funciona ese control ético en la actualidad, es un control que ha sido ineficiente, discriminatorio y que no ha tenido un funcionamiento efectivo para efectuar un control y sanción de la ética por parte de las distintas profesiones, de las cuales obviamente el Colegio de Abogados es solo uno de ellos, y en consecuencia ahí tenemos pendiente, como recordábamos en la sesión pasada, un proyecto de ley que no ha avanzado en lograr este control ético. ¿Y por qué es tan importante efectuar este control ético? Porque los controles éticos tienen un carácter preventivo, en el sentido de que en la medida que todos los abogados estén informados de los deberes éticos, conversen sobre los alcances de los deberes éticos, se supone que vamos a tener una mejor praxis en el ejercicio de las distintas profesiones, logrando, ¿no es cierto?, con ello mejorar este control y, por otra parte, darle a entender a la comunidad que tiene dónde acceder en forma gratuita, idealmente, para que se efectúen estas investigaciones éticas y se apliquen las sanciones. En cuanto al papel de la Corte Suprema, que fue una de las preguntas que se formuló, la verdad es que la Corte Suprema tiene un repositorio de sanciones que se aplican a los abogados que es fácil de acceder por la página de la Corte Suprema, en donde hay un listado de abogados que se encuentran suspendidos o con sanción de inhabilitación perpetua para el ejercicio de la profesión. Pero si ustedes revisan ese acceso, básicamente un repositorio de fallos que se refieren a la conducta de abogados, que emanan fundamentalmente de los jueces de garantía, que tienen las facultades de imponer sanciones relativas al ejercicio de la profesión con motivo de la comisión de algunos delitos, ya sea como pena principal o como pena accesoria. Y eso parecería como algo lógico desde el momento en que, si se perdió la colegiatura obligatoria y en consecuencia el requisito de ser colegiado para poder ejercer la profesión, las sanciones que se pueden aplicar por los colegios profesionales AG son meramente gremiales, pero no afectan lo que es el ejercicio de la profesión, sino es a través de alguna de las sanciones que se impongan por parte de los tribunales. Lo otro que es importante y que resaltaron ayer algunos señores diputadas y diputados es que nosotros
cuando hablábamos de esta colaboración entre los distintos poderes, hoy fundamentalmente cuando se habla de la tutela jurisdiccional, ya no se pone énfasis en el poder deber del Estado que se radica en los tribunales, sino que una mirada más bien puesta en los ciudadanos, en el sentido de que viene del derecho español, de la tutela judicial efectiva que desarrolla el profesor Bordalino, ¿cierto?, en sus libros de jurisdicción, en que la respuesta que uno tiene que dar es cuando un particular tiene un conflicto, se le reconoce el acceso a los tribunales para tener una tutela judicial efectiva. Es decir, tenemos hoy los tribunales a los cuales pueden acudir la gente afectada por los profesionales para conocer de sus reclamos, y la verdad es que no porque tenemos un sistema que no funciona en la práctica, un marco regulatorio propuesto por el Estado que durante mucho tiempo no se ha implementado, y tenemos, ¿no es cierto?, sanciones que para aplicarlas con un mero carácter ejemplarizador moral no basta, si es que no son efectivas para afectar realmente en el ejercicio de la profesión a aquellos abogados que realizan actos que pugnan con lo que es el ejercicio de la profesión y la defensa de los derechos dentro de este marco de tutela judicial efectiva. Y en consecuencia, por ese lado tenemos un problema regulatorio serio de parte del Estado en afrontar en forma proactiva los que son los problemas éticos y que conlleven, ¿no es cierto?, una especialización en su ejercicio, a una aplicación práctica y a alguien que represente a aquellos que se hayan sentido afectados por esta infracción al marco público para obtener la debida protección frente a las conductas que se realizan. Esto además parte de lo que decíamos ayer, de que los problemas éticos de las conductas ilícitas dentro del marco ético tienen respuesta en distintos niveles y en esto lo conoce mejor esta comisión que está investigando y pidiendo informes, ¿no es cierto?, a entes administrativos para ver la actividad funcionaria que se realiza dentro de la administración pública, a órganos estatales para ver cómo se estructura ese funcionamiento y la contratación de servicios en forma igualitaria y no discriminatoria, a entidades de tribunales para ver y con el Ministerio Público para que informe cómo se llevan a cabo estas investigaciones por conductas que violan los deberes que tienen los abogados y las sanciones que efectivamente se han impuesto en este marco, y también la responsabilidad política que por la cual está funcionando esta comisión para analizar este problema. Y sobre lo que decía en este marco general la comisión, la sesión pasada, en la pregunta acerca de, mirando al Poder Judicial y la Corte Suprema en general, cómo puede funcionar para efectuar este control ético, a propósito de la reforma que están pendientes en este país, particularmente la reforma procesal civil, que algo tiene que ver si es que los tribunales civiles tienen actualmente la competencia y están colapsados, y en consecuencia también tenemos una problemática desde esa perspectiva, encuentra un propósito que también lo dijeron los señores diputados en las preguntas que formularon, que es la división necesaria que tiene que existir entre las funciones jurisdiccionales, administrativas, disciplinarias y de nombramiento dentro del Poder Judicial. Si nosotros que tenemos sistemas orales, ya no es un problema de poder, sino que de funcionamiento, tenemos que tener jueces dedicados esencialmente al ejercicio de la administración de justicia y tener a cargo a otras entidades que se hagan eco de lo que es la actividad indispensable que se tiene que ejercer para efectuar el control
de las actividades administrativas de gobierno y de designación que se efectúan por parte de nuestros tribunales. Y ahí se ha dicho, ¿no es cierto?, que hay cierta opacidad en cuanto a la forma de funcionamiento para efectuar esta designación. Y mientras no exista esta separación, siempre va a haber opacidad. Porque en definitiva, si tenemos concentrado el poder en cualquier ente, eso no tiene control. No tiene control vertical y no tiene control horizontal. Y hoy, ¿no es cierto?, lo ideal, y lo han visto ustedes, y hacia dónde va la organización del Estado para ejercer estas funciones, es no tener órganos que sean de carácter unipersonal, sino que vayan más a tener órganos que tengan un carácter colegiado. Eso es lo que se ha pretendido, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la Comisión de Mercado Financiero, que es la que tiene una estructura más moderna y de las últimas que se han legislado en nuestro país, para demostrar, ¿no es cierto?, que hay una separación, además, entre lo que es la investigación y la sanción de las conductas de aquel que tiene que regular esas conductas y tener un control efectivo. Y por eso que quedó pendiente en ambas reformas constitucionales abordar esta separación de las funciones administrativas, jurisdiccionales, éticas, y de nombramiento, ¿no es cierto?, del sistema judicial. Y mientras no se produzca esa separación plena, cualquiera que sea el órgano en el cual ello se radique, siempre vamos a tener opacidad. Y históricamente ha sido así. Yo en la exposición del día pasado, que aquí tengo el libro en mi mano, doña Patricia Cerda, titulado Lucila, sobre la historia de Gabriela Mistral, en su página, ¿no es cierto?, 102, habla, ¿no es cierto?, de los apitutados y de los aliados en lo que son las designaciones que existen en los cargos públicos y a los cuales no escapa, por cierto, la designación de los jueces. Los jueces tienen que ser desagradecidos de quien efectúa su nombramiento, y ese desagradecimiento solo se puede verificar en la práctica, efectivamente, si no hay nadie en el cual yo pueda radicar la responsabilidad de la designación. De consecuencia, hoy, cuando estábamos hablando de la colaboración entre los distintos poderes del Estado, yo le agregaría que también requerimos una colaboración de la ciudadanía, porque con anterioridad, cuando los colegios de abogados eran entes públicos y no meramente asociaciones gremiales, ellos participaban en lo que era la designación y participaban, ¿no es cierto?, en los procesos disciplinarios dentro del Poder Judicial. Incluso es más, hoy, dentro del concepto de control ético, siempre se tiene que haber y dar una apertura a la comunidad, no solo para que formule reclamos, sino que para que plantee dudas o inquietudes respecto de la forma en cómo se está ejerciendo una determinada misión. Y en consecuencia hoy, si ustedes investigan cualquier control ético, todos tienen páginas de denuncia anónima que tienen por objeto fundamentalmente hacer investigaciones para determinar medidas de buena praxis. De consecuencia, sí, tenemos un punto pendiente hace muchos años en la regulación de este control ético obligatorio, universal a nivel nacional, y que es una materia que obviamente tiene que ser estudiada y tomar las medidas que sean más efectivas, pero respetando un principio básico que es el que en materia ética de profesiones se ha concebido en cuanto a llegar idealmente a que este control ético se haga por los pares y que los pares se identifiquen con este control y participen en el interés de desarrollar este control, que hasta ahora ha sido a la inversa. No hay interés en que se efectúe un control ético y la mejor demostración está por las cifras de colegiatura que se están alcanzando y que son bastante malas. Si usted hace un estudio de los 5.000 profesionales, por ejemplo, que en materia de abogado se colegian, no deben ser más de 10 al mes, para llegar a unos 100 o 150, lo que es una cifra
de muy baja significación, y si eso implica que no están colegiados, quiere decir que tenemos un control ético que en la práctica no existe. Sobre la suspensión, la verdad es que la suspensión como medida o la inhabilitación perpetua para ejercer el cargo, si estamos con la lógica de la sanción a aquellos que pertenecen a una asociación gremial, las sanciones son meramente morales. Y incluso es más, ustedes lo pueden ver entrando a la página web del Colegio de Abogados, que en todas las revistas del Colegio de Abogados que saca cada 4 meses, se informa cuáles son los abogados que son sancionados con las distintas medidas por parte del colegio. Y que en definitiva también tenemos que hacer un acto de contrición y de adoptar medidas de control más profundo de la ética, en el sentido de dar a conocer estas sanciones, pero eso implica que es casi como pelear por la extinción del colegio, porque basta con que se sancione un colegiado para que él se retire del colegio, queda sin control ético, y la sanción pasa a ser mera medida de papel. Sobre la normalización de influencia de los abogados en la designación, en la medida en que ese sistema de designación dé cuenta de todos los que participan en la designación, de todos los que se quieren oponer en la designación, a mí me parece bien. Me parece bien que tengamos procesos públicos transparentes. En el Senado algo se ha hecho, ¿no es cierto?, en el sentido de abrir plazos para que se manifiesten por la gente o por alguien que tenga una oposición, si existe algún inconveniente en la designación de algún ministro. Y eso va a pasar siempre en comunidad. En comunidad siempre vamos a tener gente que se va a oponer para la designación de alguna persona pública, porque desgraciadamente en el sector público estamos más proclives a revelar conductas que son negativas a las positivas, pero hay conductas que se han hecho en el Poder Judicial que uno tendría que destacar. Por ejemplo, todos los años el Comité de Género de la Corte Suprema premia las mejores sentencias que se han dictado, no solo en materia de familia, sino que penal, laboral, incluso electorales, en los cuales se ha destacado un análisis mejor de la política de género respecto a determinadas materias. Y esas son prácticas que a mí me parecen positivas, porque van destacando en mejor forma el mejor ejercicio de esas actividades por parte de los jueces dentro de la designación. Y ojalá que eso se multiplicara mucho más y comentáramos, ¿no es cierto?, los fallos que son un aporte para hacer un avance en lo que es la mejor gestión de los jueces y tener en cuenta el perfil de su designación. Y en este tema, como ustedes muy bien lo dicen y lo resaltan, estamos hablando de un sistema. Y ese sistema conversa necesariamente y se une formando un todo. Calamandrei, que uno de los procesalistas más antiguos, tiene un famoso libro que se llama La Casación. Y él dice, mire, para que los tribunales funcionen bien, no basta con que pensemos en un recurso. Es importante saber cómo está compuesto el tribunal que ejerce la jurisdicción, porque la orgánica no está separada de los procedimientos y los procedimientos no están separados de los recursos. Y desgraciadamente acá hay temas que han estado pendientes, que no hemos tenido una mirada sistémica, y que si nosotros analizamos el sistema de recursos, lo tenemos todo. Tenemos recursos de nulidad penal, de unificación de jurisprudencia laboral, de casación modificada en familia, de casación antigua, y eso en la práctica no nos lleva a poder cumplir una labor eficiente
pero ya no por culpa de los jueces, sino que por una culpa de una visión sistémica de cómo debe funcionar una Corte Suprema. Y con esto yo no estoy haciendo una crítica en particular a nuestro sistema, sino que dar cuenta de una problemática de carácter general que existe en todas las Cortes Supremas. No es por nada, ¿no es cierto?, que la Corte Suprema española, recién con una modificación que se efectuó el año pasado, pudieron despejar la regulación en materia recursiva a propósito de la casación, poniendo énfasis en la restricción de la casación y velando, ¿no es cierto?, fundamentalmente por un espíritu de unificación de jurisprudencia más que de conflicto de carácter específico. Y en consecuencia, sí, me parece aquí que es muy importante la preocupación de esta comisión por el control ético, que no dice relación solo con los abogados, sino que con el ejercicio de las profesiones en general. Pero como ahora se habla de la ética aplicada, claro, todos tenemos que tener una ética aplicada respecto a cada una de las profesiones, y esas son básicas para el mejor ejercicio de todas las profesiones, insertando, ¿no es cierto?, en todo lo que es un plan para combatir la corrupción, para velar por la mejor eficiencia, que tengamos este sistema ético. Y si nosotros hacemos un análisis más virtuoso respecto a este tema, podemos señalar que yo estoy haciendo un curso que tiene pocas personas, pero sí que va a tratar de tener mayor investigación, que es un taller de ética. Sí podemos dar cuenta que en el marco legal tenemos que la Corte Suprema está preocupada del sistema ético. Acaban de subir una conferencia en la página web del Poder Judicial de una charla sobre el sistema ético, pero no tiene implementado aún en forma efectiva el control ético de esa situación, pero ya, ¿no es cierto?, hay una preocupación por el tema de idealmente tomar una decisión a ver si la Corte Suprema va a seguir rigiéndose y va a asimilar como propio el Código Iberoamericano de los Jueces Éticos, del cual forma parte la Corte Suprema, si va a crear un órgano de ese comité ético, porque claro, una de las materias que falta por regular y de separar es lo que es la investigación que tiene que hacerse por el propio Poder Judicial a través de la Fiscalía, de las conductas éticas y las sanciones que se tienen que aplicar en un juicio ético, pero aún por la Corte Suprema, en circunstancias que, si nosotros entendemos que es una materia que se ensarta más dentro de lo administrativo y de la gestión, en la separación de funciones no debería quedar radicado dentro del marco de la Corte Suprema como una visión de carácter general, porque la ética, más que mirar por sanciones, mira por regulación, por medidas correctivas y por incluso inmiscuirse en determinadas gestiones. Yo fui miembro de una comisión ética durante mucho tiempo en una empresa y muchas de las decisiones que se tomaban en esa comisión ética era demostrar errores o deficiencias en las regulaciones que se verificaban sus soluciones a través de procedimientos de auditoría con medidas propositivas o reparadoras. Que consecuencia tenemos código de ética en el Poder Judicial, tenemos código de ética en el Ministerio Público, que lo presentaron hace un año atrás, tenemos código de ética en la Defensoría Penal Pública, tenemos código de ética de los peritos, y en consecuencia tenemos código de ética de los mediadores, y en consecuencia hay, ¿no es cierto?, esperanza de demostrar que el país en estos últimos tiempos se ha preocupado de generar códigos éticos. El tema que nosotros nos tenemos que preguntar es si esos códigos éticos son meros discursos filosóficos o son algo que baja a la práctica diaria para mejorar nuestras conductas.
hasta el momento nosotros pensamos, y esta es una idea personal mía, que no me hago responsable de otros, sino que el estudio y la observación, que estamos mucho en el discurso, pero poco en la implementación práctica, y básicamente por no tener un marco adecuado que permita, ¿no es cierto?, que ese control ético sea efectivo y que los profesionales nos incentivemos a trabajar conjunto para desarrollar en mejor forma ese marco ético. Y también, si lo miramos desde el punto de vista del sistema judicial, no fuimos capaces en las propuestas constitucionales de dar respuesta efectiva a una situación en que todos estaban de acuerdo en cuanto a la problemática. Podíamos tener discrepancias, ¿no es cierto?, en cómo se conformaban los órganos, etcétera, etcétera. Pero sí era muy importante contemplar esta separación de funciones porque se tienen que controlar. Y nosotros, en lo que es el control de la administración, también hemos sido deficientes. Desde la Constitución del 25, para controlar los actos ilícitos del Estado, se contempló la existencia de un contencioso administrativo. No tenemos el contencioso administrativo desde el año 1925. Hemos establecido contenciosos administrativos parciales, puntuales, pero no una regulación de un contencioso administrativo que sea potente, etcétera, etcétera. Hemos tomado decisiones, para demostrar lo anterior, puntuales, que así tenemos un marco para solucionar los problemas ambientales, tenemos un marco, ¿no es cierto?, para hacer la resolución de los asuntos de carácter tributario, pero no tenemos una visión de carácter general y el entender que vamos a solucionar estos problemas con las acciones de nulidad de derecho público ante los juzgados civiles, en procesos que tienen muchos años de duración, es también tener claro de que la respuesta estatal para esos asuntos no es pronta y efectiva. Y les quiero poner un ejemplo. El caso del recurso de protección del colega Vargas, que fue declarado inadmisible a todo esto. Cuando nosotros tenemos una regulación de una determinada materia en juicio oral concentrado, todo indica que hay ciertos asuntos que se tienen que resolver ante los tribunales que se van a tener que obligatoriamente pronunciar sobre esos sistemas. Tenemos las medidas de cautela y garantías, tenemos la exclusión de pruebas y un montón de otras discusiones que se van a tener que dar dentro del proceso penal, nos guste o no nos guste, porque cada vez que existe una colisión de la persecución estatal con los derechos de los ciudadanos, los jueces tienen que surgir para resolver esas cuestiones en forma pronta y efectiva. Y esa era también una de las discusiones que, mientras no tengamos una reforma del sistema, nadie va a terminar con el recurso de protección. Pero el recurso de protección es un proceso de urgencia. Y cuando yo estoy ante procesos de urgencia, la duración de un recurso de protección en la actualidad dura ¿cuánto? ¿Un año? ¿Un año y medio? Si estamos ante un proceso de urgencia por esa forma de operar el sistema, a mí como ciudadano no me satisface. Y por eso es que tenemos que tener un reforzamiento de estas soluciones de los conflictos dentro de la concentración del mismo ante los tribunales que conocen de los procesos y no ir generando de incidentes de los procesos penales procesos de carácter paralelo que nos distrae y nos distorsiona de lo que tiene que ser la legalidad y licitud de una investigación. Y cuando estamos hablando de estos temas éticos, creemos que son muy importantes, creemos que la preocupación de esta comisión es muy esperanzadora, creemos, ¿no es cierto?, que aquí hay medidas en las cuales tenemos que poner énfasis para hacernos cargo de debatir estos temas, de buscar soluciones, de construir una normativa que nos deje a todos satisfechos, teniendo claro de que espero haberlo señalado en esta intervención,
y haber dado respuesta a las consultas que formularon las integrantes y los integrantes de esta comisión, que tenemos temas pendientes, serios. Y algunos son estructurales, otros son orgánicos, otros son procedimentales, y que en materia de ética no tenemos desde hace años una respuesta efectiva para los efectos del conocimiento y sanción efectiva de esas conductas por falta de ética. Gracias, presidente. Gracias, don Cristian. Buenas noches, diputado Romero. Perdón por partir a la hora. Si hay preguntas, creo que el señor Maturana nos ha respondido las preguntas que hicimos la vez anterior. Yo creo que son del todo relevantes, no solo para la discusión del caso, sino además para las conclusiones y la elaboración de proyectos de ley que permitan mejorar toda nuestra legislación y nuestra regulación en materia de judicial y de abogados. Por lo cual, cualquier contribución, señor Maturana, que usted considere apropiada poder enviar a esta comisión, cualquier documento, será muy bien recibido, pues esto creo que son una gran contribución para poder nosotros mejorar nuestra legislación y así también nuestro sistema. Propuestas que usted pueda tener de legislación, porque lo hemos escuchado, creo que sería relevante si las pudiese enviar por escrito para nosotros a la Secretaría. Eso nos permitiría poder incluirlo en el informe y en base a eso también poder avanzar en una legislación en esta materia. Encantado, diputado, y yo creo que la persona que puede tener mucho material sobre este tema y que pertenece al Congreso Nacional es Constanza Toro. Ella fue la secretaria de la Comisión Judicial, donde se analizaron, ¿no es cierto?, en la convención los distintos sistemas y participaron en esa comisión distintas entidades dando su opinión de las deficiencias que existían en esas materias. Yo le puedo hacer llegar, voy a buscar un informe que se hizo en la Comisión de Ética antes de la pandemia en el Colegio de Abogados, en el cual se invitaron a distintas universidades para dar cuenta de las formas de control ético que existen en el derecho comparado, entendiendo, ¿no es cierto?, que la mayoría de esas formas de control ético parten o descansan en un colegio de abogados y que hay otras que tienen un control fuera del colegio de abogados, pero poniendo mayor énfasis en el control por parte de los tribunales. Lo que pasa es que en el sistema norteamericano, que es un sistema oral, la ética de cómo se funciona en un sistema oral requiere que los jueces apliquen las sanciones dentro de los sistemas de audiencia para tener un efectivo funcionamiento de los jueces en el manejo de esas conductas, sin perjuicio que obviamente hay otras conductas éticas que tienen que ser investigadas, ya sea por el Ministerio Público y o los colegios profesionales, en que ya no son conductas que se realizan ante los tribunales, sino que en el ejercicio de la profesión, como violación de secreto profesional, violación de intervención con actos incompatibles, revelación de secretos, de traiciones de mala fe y de causas genéricas que están contempladas en el Código de Ética, porque cada avance tecnológico nos va generando reacciones que tenemos que analizar desde la ética. Por ejemplo, ¿vamos a utilizar la inteligencia artificial en el Poder Judicial? ¿Cuáles son los límites y parámetros éticos para controlar, ¿no es cierto?, la ingeniería artificial en el futuro, en el desempeño de estas funciones? Y en consecuencia, todos los años tenemos un mundo cambiante, y ese mundo cambiante requiere una conversación ética con los distintos actores
para hacernos cargo de cómo funciona, y si tenemos malos parámetros éticos, va a recaer el peso en los legisladores. Y por supuesto le van a decir, oiga, si no tenemos parámetros éticos, si nadie fija las líneas de la buena praxis para desarrollar estos medios, caemos, ¿no es cierto?, en delegar en los legisladores la regulación de estos sistemas. ¿Y se puede regular los sistemas? La mejor demostración es, ¿alguien ha regulado Internet? ¿Existe una regulación acerca de la forma cómo se tiene que operar en Internet, o en la práctica ha quedado eso sometido a principios de carácter general y a sanciones que se tengan que dar por ese rubro? Y por ejemplo, la legislación que hicieron los señores diputados de lo que es el funcionamiento de las audiencias telemáticas, el control del buen funcionamiento de las audiencias telemáticas ha recaído en los jueces, y ellos tienen que tomar los controles para permitir las declaraciones más puras y más eficientes por parte de los testigos, evitando que los abogados les soplen las declaraciones escondidos debajo de una mesa, o que tengan papeles de los cuales lean esas declaraciones, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque la ocurrencia del ser humano siempre va a desbordar la normativa legal, y en consecuencia, cuando estamos hablando de los parámetros éticos, es lo que nosotros decíamos que son de carácter general, y es así como está contemplada la regulación ética del colegio, a contemplar principios generales y solo a continuación las sanciones efectivas para velar, ¿no es cierto?, por la mejor práctica de los ejercicios de las profesiones y por la sanción de las conductas que son más atentatorias en contra de su ejercicio, que se regulan en forma más específica. Así que me comprometo, y yo, señor presidente, le recomiendo que doña Constanza Toro, que forma parte del Congreso, pueda encomendarle ella el traspaso de esa información en todo lo que se verificó en la comisión de la Convención Constitucional sobre esta materia. Gracias, señor Maturana. Le quiero agradecer en nombre de la comisión por su exposición, que nos ilustra en esta materia y que será una tremenda contribución para nuestro trabajo y nuestra futura legislación. Vamos a tomar en consideración poder invitar a la señora o señorita Toro. Y que me dé los antecedentes. Sí, y si podemos ver quizás para el día 17, dependiendo del espacio que tengamos en base a las confirmaciones de los invitados, tal vez poder tenerla el día 17. Habiéndose cumplido... solo tenía... ¿Cómo? Sí, ya le hicimos agradecimiento al señor Maturana. Y así que muchas gracias, señor Maturana. Solamente para dejar en acta que recibimos el oficio, se lo voy a enviar a la comisión, del Ministerio de Salud. En este se detalla un pago al señor Luis Hermosilla con fecha registra un contrato con el Ministerio de Salud por servicios jurídicos de defensa judicial ante el Ministerio Público de don Óscar Enrique París Mancilla, a propósito de los procesos penales en su contra con ocasión del ejercicio de su función pública durante la pandemia de COVID, y este sería por un monto de 325 UFs, aproximadamente 12 millones de pesos a la fecha. Voy a enviarlo para que queden dentro de las actas. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.